Capítulo 28. Misión de facción número 3. ¿Por qué se quedaron dormidos absolutamente todos? Además el silencio es abrumador y anormal. ¿Qué pasó con los grillos y las demás criaturas de la zona? Algo está mal aquí. Kyle estaba bastante asustado ahora. Esta era la primera vez que tuvo una sensación de verdadero peligro de muerte inminente en esta vida. Pero, mientras miraba a sus alrededores, tratando de encontrar la fuente del peligro, algo impactante sucedió. Brum. Un devastador temblor se sintió en toda la zona. Algo realmente enorme parecía estar emergiendo desde los anales de la Tierra. Kyle tuvo que saltar hacia atrás, para esquivar la impresionante grieta que se formaba en el suelo. Pero no fue la única, varias grietas más se formaron en el terreno circundante y se expandieron a una velocidad vertiginosa. ¿Esto es un megaterremoto? ¿O qué demonios sucede aquí? Kyle estaba totalmente impactado por la situación. No había dónde escapar. Todo el terreno estaba sufriendo una devastación absoluta. Brum. Brum. Cuando pensó que la cosa no podría ponerse peor, una enorme y horripilante sombra emergió desde la tierra, arrasando con todo, y todos, a su paso. Personas, animales y árboles por igual, todos volaron por el aire, causando un desastre de magnitudes colosales. Kyle logró sostenerse con fuerza de un pedazo de tierra, que extrañamente se mantuvo intacto en el lugar y que parecía no ser afectado por la destrucción a su alrededor. Aunque era difícil de precisar, debido a la niebla de tierra que predominaba en el aire, Kyle calculó que la aterradora sombra tenía más de 10 metros de altura. La entidad lo observó, como quien mira a un insecto que puede aplastar en cualquier momento, y un mensaje telepático se transmitió en la mente de Kyle. Montem Tenebris, venite ad Montem Tenebris, ah. ¡Qué dolor! Kyle se agarró la cabeza con fuerza, mientras resistía el punzante dolor que sentía. Las palabras estaban llenas de susurros extraños a su alrededor, era como si un infinito número de voces se transmitiera de fondo, mientras, simultáneamente, escuchaba a la siniestra voz repetir la misma oración una y otra vez. Venite ad Montem Tenebris. El mensaje se repitió varias veces, y justo cuando la cabeza de Kyle parecía estar por estallar, el mundo se volvió monocromático repentinamente y todo pareció detenerse. Ahora todo era de color blanco y negro. Todo estaba quieto. Las cosas a su alrededor se detuvieron, el pájaro que intentaba escapar volando quedó estático en el aire. Tullido que estaba a punto de caer por una grieta, quedó suspendido en el aire. La mula de carga que había sido arrastrada junto al árbol en el que estaba atada, ahora parecía flotar en paz por los aires. Incluso Kyle estaba inmóvil y sin posibilidad de mover un solo dedo a voluntad. La sensación de no tener el más mínimo control de la situación, y de su propio cuerpo, era algo agobiante para Kyle. Luego, todo comenzó a retroceder en cámara lenta, acelerándose gradualmente cada vez más. El árbol y la mula volvieron a su lugar original. La grieta por donde cayó Tullido, se comenzó a cerrar. La enorme sombra volvió a su lugar inicial y las grietas en la tierra se cerraron. Todo parecía haber retrocedido varios segundos en el tiempo, como si de ver una película en reversa se tratase. Venite ad Montem Tenebris. Esto fue lo último que escuchó Kyle, antes de abrir los ojos y erguirse abruptamente. ¡Qué extraña pesadilla! Este fue el primer pensamiento de Kyle al despertar. Lennox y Pequeña Zorra seguían despiertos, como vigías nocturnos designados, y nada había cambiado en los alrededores. Kyle intentó relajarse al notar que todo estaba bien. Todo el asunto había sido una experiencia realmente terrible para él, que ahora se encontraba sudando gotas frías por su cuerpo y rostro. Kyle se consideraba como alguien racional y no haría un escándalo por un simple sueño. Pero, en este momento, recordó el mensaje que se transmitió una y otra vez en su mente durante la pesadilla. Aunque esa voz grave, y con eco, no era totalmente clara. El mensaje que repetía sí lo era. Son palabras en idioma mágico y su significado es ven a la montaña oscura. Kyle analizó esto fríamente, mientras recordaba vagamente el mapa del recorrido de este viaje.
En un estado de frenesí, que no escapó de la atención de los dos vigías despiertos, Kyle buscó el mapa y lo desplegó sobre el suelo cercano a la hoguera. Augenda ignis potenciar fuego. Kyle murmuró esto enfrente al casi extinguido fogón, y el fuego creció de inmediato, dándole una mejor visión sobre el mapa desplegado en el suelo. Montaña Oscura, así se llama la enorme montaña que se encuentra cerca de donde estamos. Kyle intentó forzar la vista en dirección hacia donde anteriormente había visto la enorme montaña, la cual todos los viajeros usaban como referencia durante sus viajes, pero la oscura noche le impidió ver más allá del alcance del fogón. Kyle se conocía bien a sí mismo, y también conocía sus propios sueños. De hecho, una cosa que no cambiaría demasiado entre cada una de sus reencarnaciones, era justamente esta. ¿Por qué soñaría con el nombre de esta montaña en latín? ¿Y de dónde saqué la suficiente imaginación para soñar con semejante criatura devastadora de la que nunca antes supe nada? Todo esto no se parece a algo que crearía en mi mente, y además, era demasiado real. Creo que alguien me atacó con alguna especie de magia de clase mental mientras dormía. Kyle llegó a esta conclusión apresurada, mientras observaba los alrededores, en busca del agresor. Pero todos estaban durmiendo, con excepción de los dos vigías, quienes tampoco parecían haber visto nada extraño durante esta noche y hasta lo miraban de forma extraña, como preguntándose si algo estaba mal con él. Todo esto es muy extraño, parece que fui el único afectado entre todos. Pero la magia de tipo mental solo funciona si el oponente está muy cerca de uno. Por otro lado, no hay nadie extraño en los alrededores. Kyle no entendía bien lo que había sucedido. Pero, cuanto más lo pensaba, más seguro estaba de que la situación no había sido una simple pesadilla del montón. Él ya no era el mismo que fue cuando llegó a este mundo, y ahora podía aceptar con más sensatez las cosas extrañas. Kyle estaba confundido, pero curioso. Todavía faltaban algunas horas para el amanecer, y sintió unas extrañas e irresistibles ganas de aproximarse hacia la montaña oscura para explorar por su cuenta. Si caminaba recto, y con pasos ligeros, podría alcanzar la base de la montaña en aproximadamente una hora. ¿Qué demonios sucede conmigo? ¿Por qué pienso en tal cosa? Claramente no debo salir solo en plena noche a investigar un lugar tan extraño como ese. Kyle recuperó la compostura, mientras negaba con la cabeza lentamente. Por un momento, hasta sintió que estaba siendo manipulado por alguien, o algo, para ir hasta ese lugar. Luego, con una mirada reticente hacia todos y todo, se forzó a volver a dormir otra vez. No pasó mucho hasta que la noche se aclaró y el sol salió en el horizonte. Hoy tenían un viaje más largo que el de ayer, por lo cual, debían partir ante la primera señal de luz solar. Su objetivo de hoy era la ciudad costera de Dupe, al noroeste del continente, cuyo puerto comercial era uno de los más grandes en el reino de Arcia y también una parada obligatoria para todos aquellos barcos que quisieran rodear el continente Nirm con fines comerciales. La caravana comercial partió muy temprano por la mañana, en dirección opuesta a la montaña oscura, y con el objetivo de llegar antes del anochecer a su destino. Las formaciones de viaje continuaron siendo las mismas que el día anterior, con Aldair a la cabeza. El primer tramo del viaje fue monótono y aburrido. Debido a esto, Kyle no pudo dejar de pensar en la extraña pesadilla que tuvo por la noche. Pero todo cambió cuando llegaron hasta un enorme monte que marcaba una nueva bifurcación de los caminos. El paisaje se volvió más boscoso a partir de aquí, con más nieve y algunos grandes pinos. Había varias ciudades pequeñas y pueblos cercanos por la zona, como Urladri, Warwick y Jalaa. Pero el grupo no se desvió, y continuó su camino directo hacia su destino. El tramo final del recorrido no fue sencillo. La nieve era espesa, los árboles estaban por doquier y el camino era angosto. Pero, por suerte, era un día soleado y había un buen clima. De lo contrario, habrían tenido que ir todavía más lento. Luego de atravesar el denso bosque nevado, y en pleno preludio del ocaso, el grupo finalmente ingresó a la ciudad costera de Dupe, con cierta facilidad por parte de las autoridades locales, que no se molestaron en verificar el contenido de las carretas. Kyle pudo apreciar que el ambiente tenía un estilo nórdico, con casas juntas y ordenadas, construidas al pie de las calles.
La mayoría de las casas estaban hechas con madera, paja y piedras, con sus techos en forma de V invertida, por los cuales se deslizaba fácilmente la nieve, impidiendo que se acumule sobre el mismo. El grupo se dirigió directo hacia la taberna más grande de la ciudad, donde pasarían la noche. La mayoría de los miembros de la caravana contarían con una cena caliente y una cómoda cama en el interior de la taberna, lo cual alegró enormemente a todos, con excepción de a los 2 guardias de turno de esta noche, quienes deberían dormir en el granero, junto a la mercadería y a los animales. El trabajo de vigilar los bienes del señor Morgani, y de alimentar a las mulas de carga durante esta noche, sería de Aldair y de uno de los cocheros más experimentados. En realidad, el cochero no tenía ninguna capacidad de combate y no podría defender la mercadería en caso de un asalto nocturno. Pero, la ciudad era bastante segura y él estaba allí solo para asegurarse de que Aldair no espía el contenido de la carga que llevaban. Por alguna razón, Joseph Morgani guardaba celosamente el secreto de su carga comercial. Y solo el señor Desmond y este único cochero de confianza, sabían sobre el contenido exacto de lo que se ocultaba debajo de las gruesas lonas de colores en los carros. El grupo pudo tener una buena noche de descanso, en camas cómodas y suaves, algo que se alejaba mucho de lo que estaban acostumbrados a usar para dormir en el bosque del pabellón de aprendices, donde tendrían suerte de usar camas improvisadas con tablones, pieles, jirones de tela o grandes hojas del bosque. No había glamour en esto y la comodidad era poca, por lo cual, realmente disfrutaron de dormir en esta taberna durante esta fría noche. A la mañana siguiente, el Joseph Morgani salió muy temprano, escoltado únicamente por el comodoro Desmond, en uno de los carros comerciales, en dirección hacia el puerto de Ciudad Dupe. Kyle los vio marcharse por la ventana de la habitación de la taberna, y continuó durmiendo luego. De todas formas, esto era parte del plan establecido de antemano y no había nada extraño que mencionar. 2 horas después, ambos hombres regresaron nuevamente a la taberna con el mismo carro. Pero Kyle era alguien observador y pudo notar que esta vez había algunas pequeñas diferencias. Aunque el contenido está tapado con mantas gruesas, el volumen de los productos ya no es el mismo. La mercadería original que tenía el carro fue reemplazada por alguna otra cosa ahora, que es mucho más liviana y algo más pequeña que la anterior. Esto puede percibirse debido a las marcas que dejan las ruedas del carro en el suelo nevado, que ya no son tan gruesas, y la velocidad del mismo es más rápida que antes. Además, la mercadería cubierta por las mantas no parece tan alta como antes. Probablemente solo es algo para aparentar y disimular. Y la verdadera mercadería ya fue distribuida por el señor Morgani. Kyle siguió esta línea de pensamiento y ahora estaba ligeramente interesado en saber sobre qué cosas turbias se encontraba haciendo su empleador realmente. Era bastante extraño que un comerciante guarde en total secreto el contenido de su mercadería, incluso para su propio personal de seguridad. Además, parecía tener alguna clase de permiso de comercio especial en este lugar, porque los guardias de la ciudad no lo molestaron en lo más mínimo, ni revisaron su mercadería, al ingresar a la ciudad ayer. Lo que llevan los carros es un total misterio, pero deduzco que se trata de armas, drogas o documentos secretos de algún tipo. Fantaseó Kyle, en su cabeza. En realidad, no podría importarle menos el asunto. Sus verdaderas preocupaciones estaban enfocadas en que pronto partirían nuevamente hacia el mismo lugar donde tuvo aquella extraña y terrible pesadilla, de realismo atroz. Esta noche, dormirían otra vez en aquella intercepción de caminos, cerca de la montaña oscura. El grupo no tardó demasiado en organizarse y partir hacia su destino, tenían un largo camino por recorrer. Si realmente querían llegar antes del anochecer, ya que, debían volver a atravesar el bosque nevado pronto. Aunque era el mismo camino que tomaron el día anterior, el clima había cambiado radicalmente durante la noche y ahora hacía mucho más frío. Además, estaba nevando ligeramente y el angosto camino comenzaba a acumular nieve. Las posiciones de viaje de la caravana comercial sufrieron algunos cambios ligeros ahora. Killian se encontraba en el primer carro esta vez, debido a que Aldair había hecho guardia durante toda la noche y se encontraba descansando ahora, dentro del carruaje del señor Morgani. Tullido continuaba en el segundo carro, casi al frente de la caravana, y justo por delante del carruaje, donde viajaban su empleador y su guardaespaldas personal, el comodoro Desmond.
Kyle había ocupado la posición anterior de Killian, en el anteúltimo carro, junto con la impredecible Kendra. Con respecto a ella, recientemente, se había comportado de forma más normal. Pero Kyle sabía que podría volver a hacer catarsis en cualquier momento y básicamente era una bomba de tiempo. La razón por la cual estaba tan seguro de esto, era porque ella ni siquiera recordaba haber derretido a un par de personas anteriormente. Claramente, su mente no estaba sana en la actualidad y Kyle tenía fuertes sospechas de que esto era debido a una práctica indebida en la magia de la subclase veneno. Todos sabían de que esta era una de las subclases más difíciles de dominar entre todas. Pero, lo que algunos ignoraban, era que la razón de esto se debía a que era extremadamente peligroso para su practicante. Debido a varias razones diversas, muchos usuarios del veneno se volverían locos antes de poder demostrar su verdadero talento mágico en esta subclase avanzada. Uno de los motivos más comunes por el cual podría suceder esto, se trataba del envenenamiento del maná propio. Esto significa que un practicante mal versado en el uso de los venenos, tendría grandes chances de sufrir la desdicha de envenenar su propio maná por error, al ejecutar una magia venenosa sin poseer el dominio suficiente en la misma. Esto afectaría su capacidad cognitiva y definitivamente no tendría un buen final. Solo un pequeño número, entre todos los que se autoenvenenaran, lograría recuperarse totalmente de esta condición alguna vez. El resto, morirían pronto, quedarían dementes de por vida. Por esta razón, solo se recomendaba aprender la magia de la subclase veneno si se contaba con la guía y la ayuda de algún maestro en la misma. Pero Kendra había aprendido sobre esta magia por su cuenta, de alguna forma desconocida, y Kyle tenía fuertes sospechas de que esta era la verdadera razón por la cual sufría de locura momentánea en situaciones con mucho estrés. El camino estaba nevado, y las mulas de carga debían esforzarse más para avanzar en el denso bosque. Pero, debido a que el camino ya era conocido por todos y a que lo habían recorrido el día anterior, todos en el grupo lucían despreocupados y relajados. Mientras avanzaban por la fría calzada de piedra y arena, la caravana estaba por salir del frondoso bosque nevado, con Killian a la cabeza en el primer carro, y parecía que todo iría bien y que el resto del viaje sería mucho más sencillo. Pero, en ese momento, un potente rugido se escuchó. ¡Groar! La caravana se detuvo, debido a que una enorme criatura impedía su avance. Al obstaculizar su camino, Kyle asomó su cabeza y lo que vio lo dejó desconcertado. Poniendo sus ojos en blanco, y señalando a Killian con furia, gritó: «Killian, bastardo. ¿Acaso lo haces con osos o como demonios es que los encuentras siempre tan fácilmente?» Notas del autor. Gracias por seguir la novela y recuerden votar el capítulo. Si llegamos a 100 votos subiré otro de inmediato, sin necesidad de esperar hasta el próximo domingo. Saludos. Capítulo 29. Misión de facción número 4. La caravana se detuvo, debido a que una enorme criatura impedía su avance y obstaculizaba su camino. Kyle asomó su cabeza y lo que vio lo dejó desconcertado. Poniendo sus ojos en blanco, y señalando a Killian con furia, gritó: «Killian, bastardo. ¿Acaso lo haces con osos o como demonios es que los encuentras siempre tan fácilmente?» El carruaje en el que viajaban Morgan y Desmond y Aldair, que se encontraba en tercera posición, se frenó abruptamente. Y todos los carros de comercio que estaban detrás de este debieron hacer lo mismo. ¡Groar! Otro poderoso rugido se escuchó en el bosque nevado y todos pudieron notar claramente que el problema vendría de una pareja de osos rojos, que volvían de lo alto del gigantesco monte cercano y estaban por ingresar al bosque por el mismo sendero que ellos transitaban. Pero Killian parecía más temeroso de Kyle que de los dos enormes osos que yacían frente a él. La última vez había aprendido algo importante. Los osos podrían matarse fácilmente con magia si trabajaban juntos, pero él moriría todavía más fácil si volvía a decepcionar al niño demoníaco otra vez. Esta vez había una pareja de osos frente a ellos, pero nadie se vio demasiado afectado por esto. Ya no eran los mismos aprendices novatos que en el pasado. Killian hizo los cánticos rápidamente, y concretó su poderoso conjuro. Fera Impetus Tempestatis Torbellino Salvaje. Esta magia era una mejora de su Impetus Tempestatis, Torbellino, la cual anteriormente había sido su máxima arma.
A diferencia de su antecesor, el viento provocado por el Fera Impetus Tempestatis giraba más locamente y rápido, haciendo que su poder destructivo sea superior, al igual que su gasto total de maná. Tullido, que estaba en el segundo carro, no era tan rápido como Killian a la hora de atacar con magia, y además estaba más alejado de los objetivos, por lo cual, prefirió arrojar hacia los osos a un par de las esferas hechas con alquimia, que Kael le había entregado, las cuales denominó como esferas del terror. Kael había sido muy perezoso como para ponerle un nombre a su reciente creación, por lo cual, Tullido decidió hacerlo en su lugar. El fuerte viento, provocado por Killian, restringió la movilidad de los osos y los cegó parcialmente, al levantar una pequeña tormenta de nieve en el lugar. El torbellino salvaje había arrastrado la nieve y las rocas del suelo, mientras impactaban con fuerza contra las duras pieles de los osos rojos. Aunque no era suficiente para dañarlos, todavía los restringía bastante. Pero fueron las esferas del terror que lanzó Tullido, las que verdaderamente concretaron el trabajo. ¡Boom! ¡Boom! Luego de ser arrastradas por el viento, se estrellaron contra los osos, provocando una poderosa explosión en la zona. Esto debería ser suficiente, pensó Killian, aturdido, pero muy contento con su desempeño, mientras intentaba recuperar su capacidad auditiva. La explosión había sido muy estruendosa y ensordecedora. Además, él estaba en el primer carro y muy cerca de la misma. Pero lo importante era que el plan de ataque, que habían coordinado con Tullido la noche anterior, había dado buenos resultados ahora. No obstante, unos segundos después, el grupo notó que los dos osos rojos no estaban muertos. Aunque habían sido quemados y tenían sus pelajes de color carbón, y sin duda habían sufrido daños severos, todavía podrían moverse y atacar. Pero, a nadie podría importarle menos esto ahora, ya que todos pudieron apreciar algo enorme que se avecinaba a la distancia. Algo que era mucho más intimidante que un par de osos heridos. Lo que comenzó como un ligero sonido de nieve deslizándose, ahora se había convertido en una enorme avalancha que caía desde el gran monte cercano, que estaba justo en la salida del bosque nevado. Aparentemente, la explosión había causado una reacción en cadena y lo que comenzó siendo un pequeño deslizamiento de nieve, ahora se había convertido en una destructiva avalancha, que se aproximaba en dirección hacia el bosque con fuerza. Si sobrevivimos a esto, los mataré a ambos. Rugió Kael, mientras formaba una serie de sellos con sus manos a velocidad vertiginosa. Benedictio Lux Pedes, bendición de los pies ligeros. Kael lanzó su bendición a todos los que pudo y que eran de importancia para él, la cual aumentaría la velocidad y agilidad de los afectados durante un breve tiempo. Y luego, se echó a correr hacia las profundidades del bosque en un intento desesperado por escapar de la avalancha. Debido a que bendecir con este encantamiento a una enorme cantidad de personas distantes, y en poco tiempo, era algo imposible, ya que requeriría un gran control de maná y consumiría una enorme cantidad de este. Kael tuvo que elegir con cuidado a quienes ayudar, antes de decidir escapar también. Descartó a los cocheros de inmediato, ya que eran demasiados y no tenían nada que ver con él. Luego descartó a Killian y Tullido, ya que estaban demasiado distantes de su posición al estar en los primeros carros, y su encantamiento no podría afectarlos desde aquí. Además, Killian era el más rápido del grupo y su velocidad máxima normal ya era similar a la de Kael cuando usaba Lux Pedes. Y con respecto a Tullido. Confío en ti, Tullido. Yo sé que estarás bien, o quizás no, pensó Kael, mientras recordaba que sería muy difícil que no estallaran las esferas restantes que Tullido llevaba consigo en su túnica. Definitivamente Tullido volará en 1000 pedazos una vez que la avalancha de nieve lo alcance. Kael negó con la cabeza mientras escapaba. Realmente comenzaba a agradarle este sujeto de una sola mano. Pero ¿quién dijo que sobrevivir a algo de esta magnitud sería fácil? Sobre todo cuando fue él quien causó este desastre. Kael no admitiría la culpa de la situación por ser el creador de las esferas explosivas, inspiradas en las granadas de mano de la tierra. Desde su punto de vista, su creación era solo un arma. Pero, cómo y cuándo se debía usar, era algo que solo su portador podría decidir, basado en su sabiduría personal.
De la misma forma que Albert Einstein no era culpable por lo sucedido en Hiroshima y Nagasaki, Kyle no sentiría ni un gramo de culpa personal por lo que sucediera aquí el día de hoy. Su empatía no era su punto fuerte, pero, igualmente intentó hacer todo lo posible para salvar a los que pudiera del desastre. Kendra, Cedric, Lennox y Nichov fueron bendecidos por Kyle para aumentar su velocidad de escape. Mientras que Joseph Morgan y el Comodoro Desmond fueron bendecidos por Aldair, que se encontraba en su mismo carruaje, y quien además había sido la persona que le enseñó a usar el encantamiento de Lux Pérez a Kyle. Todos escaparon hacia las profundidades del bosque con desesperación y anhelo de vivir. La avalancha se acercaba con fuerza, y la única esperanza del grupo era que los árboles del bosque detuvieran parcialmente su avance. Lennox y Nichov eran los más lentos del grupo, sus enormes cuerpos no estaban hechos para correr a gran velocidad. Pero tenían la ventaja de ser los que estaban en el último carro, por lo cual, eran los más alejados de la inminente zona de destrucción que se aproximaba. Kendra mostró una extraña sonrisa mientras escapaba, miró a Cedric con recelo durante un instante, y luego comenzó a reír demencialmente. Parecía que la situación era algo muy entretenido para ella, o simplemente fantaseaba con la muerte de Cedric en su mente. Sea lo que sea, Kendra continuó corriendo de igual forma mientras reía locamente. Cedric, que fue el primero en recibir la bendición de Kyle, debido a que era el más próximo al peligro entre todos los que estaban al alcance de su benedictio Lux Pérez, corrió a toda velocidad hacia el bosque. Pero esta no era su cualidad más fuerte, y en poco tiempo fue alcanzado por Aldair y Desmond. Con respecto al Comodoro, llevaba a Joseph Morgani sobre sus brazos, como si de una doncella se tratase, mientras corría a una velocidad impactante, incluso más rápido que Aldair. Claramente no era alguien simple. Kyle supo de inmediato que el poder de este viejo en su juventud debió ser muy superior al de un humano promedio. Sin duda, había algo mágico en él. En unos pocos segundos extras, todos en el grupo habían alcanzado a los dos gordos de la parte posterior, y la avalancha de nieve estaba a punto de alcanzarlos. De hecho, Kyle giró su cabeza, solo para notar cómo la nieve comenzaba a infiltrarse por medio de los enormes árboles del bosque. En cuestión de segundos, serían enterrados en vida. Con respecto a los dos en la parte frontal, Killian y Tullido no se veían por ningún lado. «Subamos rápido», gritó el Comodoro Desmond, mientras sobrepasaba con enorme velocidad a todos los demás, y se acercaba directo hacia un enorme árbol del bosque. El grupo entendió de inmediato que este árbol sería su única oportunidad de no ser enterrados vivos. Con gran destreza y nervios de acero, Cedric conjuró rápidamente algunos soportes de tierra prensada y roca, que formaron una especie de escalones alrededor del gran árbol. No era algo perfecto, pero serviría su propósito. Además, Cedric era el más versado en magia de la subclase tierra entre todo el grupo. El Comodoro Desmond, con Morgani en sus brazos, Kyle, Kendra, Aldair y Cedric, no tuvieron demasiados inconvenientes a la hora de trepar el grueso árbol con este método. Killian llegó justo a tiempo, desplazándose a una velocidad vertiginosa, y con hábiles movimientos, sobrepasó a los gordos que quedaron últimos. Pero cuando llegó el turno de Lennox y Nichov, el asunto se complicó sobremanera. Los dos gordos lograron saltar a través de los primeros escalones de alguna forma. Pero cuando llegaron cerca de la mitad del árbol, la magia de subclase tierra ya comenzaba a debilitarse y el enorme peso de los gordos comenzó a ceder la tierra prensada, y las rocas, que se unían con el maná de Cedric. Crunch. ¡No!, gritó Lennox, mientras descendía hacia el suelo con fuerza. La gravedad no lo perdonaría. Lennox, chilló Nichov, estirando su mano, con la ilusión de que podría sostener a su amigo que estaba cayendo desde el escalón anterior. «Rápido, sube», exclamó Cedric exasperado. Pero Nichov parecía impactado por la situación y no se movía. Crunch. El escalón donde estaba parado se quebró al igual que el de Lennox. «¡Ah!», gritó Nichov, justo antes de impactar contra el suelo y dejar un enorme hoyo en la nieve. Ambos cayeron hasta el pie del árbol con fuerza, dejando dos formas redondas en la nieve, que parecían cráteres de meteoros.
Cedric sabía que su magia había fracasado, pero no estaba demasiado consternado por esto. Realmente lo intenté, pero todavía estoy lejos de ser tan poderoso como un mago oficial, y ustedes dos fueron demasiados lentos y pesados, pensó con su rostro ennegrecido. Aunque no tenía ninguna clase de aprecio por estos dos gordos, sabía que sus muertes pesarían en su conciencia desde ahora. Incluso si lograban sobrevivir a la reciente caída, una avalancha los enterraría completamente en cuestión de segundos. Si Cedric fuera tan poderoso como un mago oficial, quizás podría haber creado un pilar de tierra que los empuje a todos hacia arriba y llevarlos hasta la cima del árbol como si de un ascensor se tratase. Aunque la magia de tierra era su mayor talento, apenas era un aprendiz del primer círculo todavía. Kyle no quería perder a estos dos, pero no había nada que pudiera hacer por ellos. Se encontraban inconscientes, severamente lastimados, en la fría superficie nevada del bosque, después de haber caído una distancia de unos 10 metros de altura aproximadamente. Además, una poderosa avalancha estaba a punto de impactarlos de lleno. Se podría afirmar que un pato enfrente de un pelotón de tiro tendría mayores chances de sobrevivir que estos dos. Todos sabían que estos dos compañeros gordos probablemente no tendrían un buen final hoy. ¿Dónde está tu tullido?, preguntó, consternado, Aldair. Todos en el grupo notaron su ausencia en este momento. Aunque normalmente pasaba desapercibido, él era uno de los duendes del bosque originales y Aldair le tenía bastante aprecio. Lo siento, pero él fue demasiado lento para reaccionar, suspiró Killian. Aunque él fue el más cercano a la avalancha, le tomó solo unos pocos segundos sobrepasar a Tullido, mientras escapaba, y dejarlo muy atrás. No es que Tullido fuera normalmente lento para correr, sino que, simplemente fue demasiado lento para reaccionar y comenzar a hacerlo. Aldair lo miró con recelo, como reclamándole a Killian que no lo ayudó a escapar. El estado de ánimo del grupo era bastante negro ahora y nadie dijo nada, mientras el ruido ensordecedor de la nieve acercándose se volvía mucho más fuerte. No hay tiempo para afligirse, nosotros tampoco estamos totalmente a salvo aquí arriba. Este árbol podría ser arrancado desde la raíz por la avalancha de nieve, expresó el comodoro Desmond, con su rostro ennegrecido. Él no temía por su vida, ya que tenía los medios para sobrevivir a esto, pero su misión era algo sumamente importante. Los jóvenes aprendices de magos se aferraron con fuerza a la cima del gran árbol, como si sus vidas dependieran de esto, y miraron hacia abajo con temor en sus rostros. La avalancha había arrastrado rocas, pedazos de hielo, árboles pequeños, y todo tipo de desperdicios, que ahora se convertían en armas asesinas para todo quien se encontrara en su camino. El ruido ensordecedor llegó a su punto máximo y, finalmente, una inmensa cantidad de nieve y desperdicios, impactó contra el árbol donde estaba el grupo, sacudiéndolo violentamente de un lado para el otro. Pero, por suerte para todos, la fuerza de la avalancha había disminuido considerablemente cuando ingresó al bosque, debido a la enorme cantidad de árboles que había en los alrededores, y el grueso árbol logró mantenerse firme. Al mirar hacia abajo, ni siquiera quedaba un rastro de donde habían caído Lennox y Nicof antes. Casi 2 metros de altura de nieve, tapaban completamente lo que antes fueron dos enormes hoyos. Por otro lado, tampoco había pistas de Tullido en ningún lado. La situación era terrible. Al notar que la avalancha había terminado y que ahora todo estaba en una extraña calma, el grupo comenzó a descender del árbol con cautela, mientras creaban unas improvisadas raquetas de nieve con magia de la subclase tierra y algunas ramas medianas del árbol. Sin estas raquetas de nieve debidamente colocadas en sus botas, todos se hundirían en la nieve honda de inmediato al bajar. El grupo se dividió en dos, la mayoría comenzó a excavar en la nieve, con el objetivo de encontrar a los gordos pronto. Y Killian y Aldair se dispersaron por los alrededores para buscar rastros de Tullido, los cocheros y los carros con la mercancía. En realidad, no había demasiada esperanza para los gordos, ya que probablemente la avalancha con escombros los habría arrastrado varios metros, y desgarrado sus cuerpos en el proceso. Y con respecto a los viejos cocheros y a Tullido, probablemente sus chances de sobrevivir eran aún menores que las de Lennox y Nicof. Pero, contra todas las probabilidades, un joven asustado, débil y con frío,
colgaba desde la rama de un árbol seco cercano, que se había logrado mantener en pie de forma casi milagrosa. Tullido, ¿estás vivo?, gritó Killian, con alegría. Él era el más cercano, por lo cual, lo vio antes que Aldair. No morriste, vi bien hecho, tartamudeó Aldair, con una sonrisa alegre en su rostro, mientras se acercaba con pasos seguros. Él estaba sumamente feliz de poder ver a su amigo con vida. El estado de ánimo de ambos mejoró, al ver con vida a su compañero. Tullido estaba usando su única mano para sostenerse de una rama seca, pero era notable que no resistiría demasiado tiempo y la caída desde esta altura sería bastante dura para cualquiera. Además, había algunas peligrosas rocas que la nieve arrastró, justo debajo de su posición. Al notar la urgencia, Killian se adelantó impulsivamente y agregó: «Espérate, ayudaré a bajar ahora mismo». Killian usó toda su fuerza para agarrar un largo tronco delgado, que encontró caído en su camino. Luego, lo puso en vertical, apoyando el extremo inferior del tronco en una de las rocas que yacían varios metros por debajo de Tullido. El plan era sólido en su mente, sostendría este tronco con toda su fuerza, para mantenerlo derecho, mientras Tullido lo usaba para deslizarse hacia abajo como si se tratase de un tubo de descenso de bomberos. Pero, ya sea que las probabilidades no estuvieran de su lado hoy, o que la física básica y la gravedad estuvieran en su contra, Killian olvidó momentáneamente que Tullido había ganado este apodo justamente porque tenía solamente una mano. Y el entumecido Tullido, olvidó que si agregaba su peso a la punta superior del tronco, sería mucho más difícil, para quien lo sostuviera desde abajo, poder mantenerlo recto. Debido a esto, el plan obviamente no salió bien. La fuerza de Killian y la resbaladiza base de la roca, no fueron suficientes para sostener firme y en posición vertical al tronco hueco. Cuando Tullido se sujetó desde la punta superior del tronco con sus dos piernas, él mismo comenzó a inclinarse hacia un lado. Pero Tullido continuó con el plan y decidió cambiar rápidamente la posición de su única mano, desde la seguridad de la rama seca del árbol, al delgado tronco que Killian sostenía desde abajo, con la esperanza de poder maniobrar en el aire de alguna forma. Debido al frío, al miedo y a la incitación a la acción, provocada por el impulsivo Killian, Tullido no pensó bien en lo que estaba haciendo en este momento. Pero lejos del espectacular rescate esperado, la cruda y apasionada improvisación de Killian, solo sirvió para que el tronco delgado se resbale desde la base y Tullido caiga varios metros hacia el lado opuesto de donde estaba Killian. «¡No!», gritó, preocupado y molesto, Aldair. Si Killian no hubiera sido tan impulsivo y desesperado ahora, él podría haber solucionado este problema de manera eficaz, en tan solo medio minuto, y rescatar a Tullido de forma segura. Y sin tener que correr riesgos innecesarios. Al menos, no hay rocas en el lugar donde caerá. Pensó Aldair, sintiéndose más cómodo con la situación. Tullido podría conseguir algún hematoma, y quizás una contusión, pero no moriría por la caída. Pero, al momento de la caída, Aldair y Killian vieron en cámara lenta como un pequeño objeto esférico de color negro, se deslizaba desde el bolsillo de la prenda de Tullido, y hacia abajo. La esfera del terror cayó al suelo justo antes que Tullido, y el joven manco impactó con todo su peso al caer sobre esta. ¡Boom! Notas del autor. Varios cambios importantes desde ahora. Hola amigos. Quiero comentarles algunas cosas sobre MSR. 1. Se subirá otro capítulo de forma inmediata si se alcanzan los 70 votos, con tiempo máximo hasta el próximo miércoles inclusive. Así que pon votar este capítulo para que salgan dos en una misma semana. Esto es algo que haré siempre que tenga un stock de capítulos considerable a disposición desde ahora y lo avisaré al final de cada nuevo capítulo cuando pase. 2. Y a pedido de varios lectores, el día de subida normal para nuevos capítulos se cambiará a los sábados por la noche a partir de ahora, en lugar de los domingos, y ya quedará fijo así. En otras palabras, podrá haber 2 capítulos en la siguiente semana, y todo depende de ustedes con sus votos. 3. A partir de ahora se insertará al comienzo de cada capítulo un video musical de YouTube, ambientado al ámbito de la magia y el misticismo. Suelo escuchar esta clase de música a la hora de escribir, y que reflejarán el ánimo del capítulo puntual que están leyendo. 4. Soy alguien que le da especial importancia a la música a la hora de escribir.
Así que hice pública mi lista de Spotify con temas de magia y medieval, la cual uso para escribir esta novela desde siempre. También tengo otra lista para escribir DC, más enfocada en lo épico y la guerra, no tanto en la magia, que compartiré más adelante también. Espero que sea de su agrado. https://open.spotify.com/playlist/711-q80zh2x9b1638 Si igual G1MLXW9 Rexufkensestux 5, bonus track, ¿qué opinan? ¿Debería morir el bueno de Tullido? O quizás no. Dejen sus opiniones. Saludos.